gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al almirante Fernando Donoso. Él fue comandante general de la Marina ecuatoriana. Hay los instrumentos ahora para que haya más eficiencia, más eficacia en la labor en contra de los delincuentes. Muchas gracias por la invitación, Fernando, pero me gustaría comenzar leyendo lo que dice la pregunta 1 de la consulta popular, que es la importante en este caso. La pregunta decía, ¿usted está de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Entonces aquí claramente dice que no es que las Fuerzas Armadas van a actuar como policía, únicamente en lo que tiene que ver en la lucha contra el crimen organizado y bajo ciertos parámetros que están claramente definidos de los anexos de la pregunta. Quiere decir un procedimiento que significa que la policía solicita la colaboración de Fuerzas Armadas. Eso tiene que ser aprobado en el Consejo de Seguridad Pública del Estado. A su vez le autoriza el Consejo al Presidente de la República que emita un decreto. En el decreto debe estar debidamente motivado y justificado el pedido, y ese momento ese decreto pasa a la Corte Constitucional, que le va a dar el visto bueno. ¿No es automático entonces, no, a partir de que entre en vigencia la ley, tengan que estar las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional? No, y eso justamente es lo que está en tela de duda, y escucho yo a comentaristas que hablan de ver a los militares en las calles, y no. Definitivamente la actuación de Fuerzas Armadas estará sujeto a lo que dice la pregunta 1, y la pregunta 1 es clara en lo que tiene que ver con el crimen organizado. Y posteriormente... Crimen organizado, se entiende a estos grupos terroristas que fueron definidos dentro del decreto de guerra interna. Que todavía está vigente el conflicto armado interno, y en el cual se estableció claramente 22 grupos, y además en una de las preguntas adicionales está también definido qué delitos son los que se debe incrementar las penas en el COI, y que también el pueblo aprobó. Entonces no es la delincuencia común, la delincuencia que vemos en las calles de un arranchador o de uno que roba un celular. Eso no es un problema de Fuerzas Armadas, eso es de la policía. La policía tiene por obligación constitucional la seguridad interna del país. ¿En qué cambia entonces, almirante, lo establecido luego de la consulta popular? Porque antes había que estar con un decreto de excepción para que participen las Fuerzas Armadas temporalmente. Ahora en la pregunta es permanentemente, pero para el crimen organizado. ¿En qué cambia aquello con el presente? Antes tenía que emitirse un decreto declarando estado de excepción, y eso seguía un procedimiento igual o parecido al que acabo de indicar. Ahora no se necesita el decreto. El estado de excepción. No se necesita el estado de excepción. Pero sí un decreto ejecutivo. Pero se necesita el procedimiento que le acabo de señalar. Por consiguiente, las Fuerzas Armadas deberán actuar en los casos especiales en los cuales hay que combatir el crimen organizado, como es el narcotráfico, como es la minería ilegal, como es la trata de personas. En esos casos es donde las Fuerzas Armadas tienen que actuar. Por eso también a mí me llama la atención que haya especialistas que dicen que tenemos que cambiar la doctrina de las Fuerzas Armadas, cuando existen grupos especiales dentro de Fuerzas Armadas para combatir este tipo de eventualidades o de delitos. Grupos especiales que son operaciones especiales en los cuales se han preparado adecuadamente, no solamente en la parte operativa, sino en todo lo que tiene que ver con el manejo de los derechos humanos. Y esos grupos son los que están actuando en casos especiales actualmente. Y esos grupos son los que tienen hemos visto en los últimos días. Exactamente. Entonces es claro que se necesita
una versión oficial de las Fuerzas Armadas que indiquen exactamente en qué consiste el trabajo que van a hacer. Porque no se puede tampoco dejar lo que es la esencia de la función de las Fuerzas Armadas. Esto es, en las fronteras, la heredad territorial y, por supuesto, los crímenes actuales transnacionales. Pero ¿por dónde entran las armas? Entran por las fronteras y también la droga. Y eso sí le corresponde a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Claramente la defensa de la integridad territorial y la defensa de la soberanía nacional, eso no puede cambiar jamás, eso está, complementariamente se va a apoyar a la policía, pero pensemos que Perú, Bolivia, Colombia, son los 3 más grandes exportadores de droga del mundo y estamos nosotros... Los más grandes productores de coca. Y exportadores. Y exportadores. Y estamos nosotros en el centro. Entonces, con Fuerzas Armadas combatiendo la delincuencia común, no vamos a poder hacer nada. Y la situación es compleja, la situación obliga a que se manejen este tema tan importante para el país, para la seguridad nacional, que se manejen los diferentes niveles político, diplomático, estratégico, operativo, operacional o táctico, pero si solamente estamos pensando que los soldados deben estar caminando por las calles, estamos fuera de toda lógica. Necesitamos centrarnos y adecuar claramente la política y la estrategia, que lo están haciendo bastante aceptable actualmente, pero definitivamente Fuerzas Armadas tienen que seguir en su tarea fundamental con el apoyo de la policía cuando la policía haya sido sobrepasada y lo pida. Cuando la policía lo pida. Almirante, los recursos económicos son escasos en el Ecuador, pero se entiende que están destinados precisamente para la lucha en contra de la delincuencia. Y las Fuerzas Armadas en la operación requiere muchísimo dinero. ¿Cómo está esa situación? En todos estos decretos siempre se establece que la provisión de los fondos será entregado por el Ministerio de Finanzas. Lo dicen, pero la realidad es que de lo que yo he visto no es así. Hace falta mucho más posibilidades de recibir. Hemos tenido que ayudar nosotros a mejorar la habitabilidad del personal de Fuerzas Armadas que están trabajando en la penitenciaría de aquí, del litoral. Está hablando usted de la Cofradía Amigos del Mar, empresarios que apoyan a través de la cofradía. A través de la Cofradía Amigos del Mar hemos requerido apoyo de muchos empresarios, amigos y gente de Guayaquil que quiere apoyar, y se basa en el prestigio y el afán de trabajo de la Cofradía Amigos del Mar, que está permanentemente sacando de lodo a la fuerza para poder rellenar, compactar y pavimentar un área donde puedan Han montado ustedes en contenedores que ahora se usa mucho a nivel del mundo, sí, prácticamente dormitorios para que puedan estar las personas. Hemos hecho eso y lo vamos a seguir haciendo, pero eso le corresponde ya al Estado, o sea, el gobierno es el que tiene que entregar todas estas cosas y procurar que nuestra gente esté viviendo adecuadamente y sobre todo manteniendo un mínimo de seguridad y de bienestar. Almirante, recuerdo en el pasado, y usted ha tenido altas funciones en el ámbito militar, y recuerdo que se decía los militares están preparados para temas de guerra, no para este trabajo policial. Sin embargo, a partir de que hubo este embate de los delincuentes, se decretó esta guerra interna y han actuado y nos han ayudado notoriamente, por eso el respaldo en la consulta popular. Hay el temor de que a futuro, con una permanencia en las calles, se contaminen los militares, los soldados, como ha ocurrido dolorosamente con la Policía Nacional, y la policía tiene que seguir trabajando en la depuración de la fuerza pública. Existe el riesgo. Todos conocemos la gran cantidad de medios monetarios que tienen estos grupos delincuenciales, la gran cantidad de recursos que poseen y pueden comprar conciencias, y lo han hecho ya definitivamente.
ahora les toca a los actuales mandos tomar las medidas adecuadas para evitar que eso sea una cosa continua. Hay muchas maneras de hacerlo y yo creo que lo están haciendo bien. No conozco mayores casos, excepto 2 o 3 que se han escapado por ahí. No conozco mayores casos de gente que se haya sido tentado y haya caído en la posibilidad de ser sobornado por los grupos delincuenciales. Confío plenamente en Fuerzas Armadas y creo yo que la policía también está haciendo un buen papel y está limpiando bastante a su gente. Lastimosamente hay casos de oficiales superiores, generales, etcétera, que han caído en ese problema, pero eso no quiere decir que todos estén así. Hay que reconocer la valía y sobre todo la valiente predisposición de la policía y Fuerzas Armadas para enfrentar a toda esta cantidad de elementos negativos que tenemos en los diferentes grupos delincuenciales que están claramente definidos en el decreto del presidente. Y han trabajado en unidad, se destacó eso también en los últimos días. Una de las preguntas de la consulta fue la utilización de los recursos a través de una ley, extinción de dominio, que esto sea inmediato, no como estaba establecido que tienen que haber sentencias, de pronto las sentencias llegan después de 10 años y ya los bienes no existen. Ante la falta de recursos, tiene que ser mucho más rápido este procedimiento para que precisamente se puedan nutrir las Fuerzas Armadas, la misma Policía Nacional, de ese dinero que es cuantioso de los narcos, de los delincuentes organizados, tanto el empleo de la corrupción también. Tanto el empleo de las armas sofisticadas que están usando. Se aprobó aquello. Tanto el empleo de las armas sofisticadas que también se aprobó y también el hecho de los activos de las bandas delincuenciales. Eso debería ser un procedimiento ejecutivo rápido, de tal manera que se pueda aprovechar enseguida, porque si no seguimos el proceso acostumbrado y cuando ya se tiene la posibilidad ya están dañadas las cosas o simplemente ya están fuera de servicio. Además vienen todos esos recursos de carácter judicial manipulados y luego pues reclaman y hay que devolver los bienes. Definitivamente en la actualidad estamos en guerra contra la delincuencia y entonces hay que buscar cómo confiscar todo aquello. Es preciso recordar lo que usted acaba de decir. Estamos en un conflicto armado interno, es una guerra interna. Es como que nos hubiéramos olvidado de eso. Ese es el concepto fundamental por el cual las Fuerzas Armadas están actuando ahora y realizando las operaciones que se necesitan con el apoyo de la policía. El momento que se acabe el conflicto armado interno, se invierten los papeles. La policía pasa a ser la que controla la situación y las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía. Pero ahora estamos en conflicto armado interno y las Fuerzas Armadas son los que llevan la batuta en esta operación. Que las Fuerzas Armadas no desmayen su labor, han sido un apoyo notorio, notable, reflejado en la alta votación en esa primera pregunta a favor de la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha en contra de la delincuencia junto a la Policía Nacional. Muy amable, almirante, por haber estado con nosotros. Amigos, vamos a hacer una pausa comercial. Va a estar con nosotros el asambleísta del Partido Social Cristiano, Otto Vera. Verdefruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. En estos momentos está cambiando el panorama político en el Ecuador, especialmente en la Asamblea Nacional.
se debe configurar una mayoría. Se dice que por el momento, por ejemplo, en el gobierno prácticamente están logrando consolidar como la primera minoría. ¿Cuál es el análisis que puede hacer usted, asambleísta Otto Vera? Gracias por estar con nosotros sobre esta materia política. Ustedes son los que saben cómo se están moviendo las cosas en la Asamblea. Bueno, gracias, don Fernando, por la oportunidad aquí en su programa. Efectivamente, yo creo que cuando una bancada tiene, pues, digamos, un espacio de poder interesante, soportada quizá en un gobierno, en este caso el Ejecutivo, la bancada oficialista, tiene que hacer lo que le corresponde hacer, es decir, tratar de hacer crecer su bancada para de algún modo no depender de otros conceptos políticos, otras ideologías políticas, y tratar de que, digamos, pues se plasme su plan de gobierno. Quienes no pensamos igual, pero coincidimos de cierta manera en algunos conceptos, tampoco podemos decir que eso es lo mejor, pero es lo que uno debe hacer. Nosotros como bancada de las 6 y aliados nos mantenemos, hemos tenido sí una deserción, más que deserción, se han tomado medidas disciplinarias dentro de nuestro bloque cuando, digamos, luego del acuerdo, para poder llevar adelante alguna postura aprobando un proyecto de ley, no se ha respetado el acuerdo, entonces el partido lo que ha decidido es simplemente pedir... De 18 miembros del Partido Social Cristiano, ahora son 16. 16, efectivamente. ¿Y ustedes en estos momentos cómo se consideran? Del lado del gobierno, recordemos, hubo un acuerdo, está demostrado que será un acuerdo por la gobernabilidad, lo cual es importante, interesante también resaltar todo esto, porque ha roto el gobierno con la Revolución Ciudadana. Pero de aquí en más, en el futuro, ¿cuál es la postura del Partido Social Cristiano? Bueno, nuestra postura, primero, respetando los conceptos propios del Partido Social Cristiano. Creo que eso los conoce toda la ciudadanía, luchar contra la delincuencia, medidas contra la corrupción y apoyar al gobierno cuando sea necesario y sobre todo cuando es coherente con lo que nosotros siempre afirmamos. Los proyectos de ley en materia económica urgente que el presidente ha solicitado, hemos dado nuestros aportes y han sido aprobados. Pero cuando nosotros hemos considerado que algún tipo de proyecto ha sido lesivo a la familia ecuatoriana, también nos hemos opuesto. Tal es el caso del IVA, tal es el caso del presupuesto general del Estado, en donde nosotros hemos dicho eso, nosotros no lo acordamos, en eso no estamos de acuerdo, por tanto nuestro voto ha sido en contra. Y nuestra forma de actuar, independientemente de que no tengamos una alianza política, va a ser la misma. Si el gobierno se mantiene en la línea de buscar proyectos legislativos que favorezcan, como el caso de los proyectos energéticos que tenían como objetivo fundamental a mediano y a largo plazo atraer inversiones en el campo fotovoltaico, bien. Si se busca generar empleo a través de un proyecto de ley, bien. Si se quiere fortalecer el sistema de la seguridad social, bien. Pero cuando esto sea lesivo a estos intereses, nosotros estaremos protestando, como ahora que nosotros hemos visto ya una inconformidad generalizada por el tema de las planillas, por ejemplo, ¿no?, de la energía eléctrica, que mientras el gobierno dijo que iba a rebajar el 50% de los consumos, o los pagos de los consumos, o el costo del consumo, finalmente estamos viendo mucha inconformidad en la ciudadanía de ver que las planillas de pagar $40 ahora pagan el gobierno 80, tiene 90. que revisar, la gente Algo no aguanta más, la gente no puede recibir ese tipo de cargas inexplicativas además. En el caso del Partido Social Cristiano, en estos momentos usted dice vamos a actuar como hemos actuado anteriormente, todo aquello que vaya en favor del país, ustedes van a apoyar al gobierno. Nosotros creemos que la seguridad social se la puede salvar. Estamos por presentar un proyecto relacionado al fortalecimiento de la seguridad social. Esperemos tener el respaldo del gobierno, porque es un tema para los afiliados. Pero de hecho sí estamos un poco inconformes, sabiendo que hace poco aprobamos un proyecto de ley para tratar de fortalecer, sobre todo consolidar digamos, el liderazgo de quienes verdaderamente son dueños de la seguridad social, que son sus afiliados. El gobierno ha vetado el proyecto de ley porque dice que no deben ser 5 directivos, que deben ser solamente 3, etcétera. Nosotros, por ejemplo, en ese sentido vamos a pelearla. Creemos que los afiliados deben tener mucho más poder para decidir y actuar
para que no ocurra lo que ha venido ocurriendo hasta el momento. Ahora, que sus recursos. Lo importante es que sabemos todos en el Ecuador que se requieren reformas sustanciales dentro de la seguridad social. Nos estamos jugando el futuro. Eso está absolutamente claro. Han dado cuenta las autoridades actuales, también en el pasado, actuarios, personas especializadas desde el extranjero nos han dicho que esto tiene que cambiar. Entonces aquello de cambiar la estructura quizá era muy parcial. Hay que verlo en el contexto general las cosas. Y es ahí en donde van ustedes a apoyar esa gran reforma para rescatar la seguridad social. Definitivamente que los cambios en la seguridad social no son solamente de la directiva, no solamente son de quien ejerce la parte ejecutiva, es la estructura total. Es decir, el problema es de fondo, es estructural en la seguridad social. No solamente con los temas de los activos, los pasivos. Yo hace poco hacía una comparación de que la seguridad social del país representa el 30% del Producto Interno Bruto. O sea, tantos recursos se manejan en la seguridad social que en ninguna parte del mundo o en pocos países del mundo la seguridad social se prevé que quiebra como aquí. Ya nos están anunciando los expertos en materia actuarial. Así que los cambios son a todo nivel. Imagínense que son ingresos permanentes. Todos los meses hay mucho dinero que ingresa yo creo que al Instituto de Seguridad Social. La cabeza. Si nosotros no le damos la identidad a la seguridad social de quien realmente es su dueño, mañana más tarde las decisiones finales las termina tomando el gobierno de turno, que maneja los fondos a conveniencia, como ya ha ocurrido en gobiernos anteriores. Se disponen como caja chica de los recursos de los afiliados y luego vemos las consecuencias. Entonces, desde ahí debe cambiar, desde la directriz, y de ahí estructuralmente hacer todos los cambios que sean necesarios para que esto se mantenga en el tiempo y mañana más tarde los beneficiarios sean los asociados. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente para este segundo bloque de la entrevista con el asambleísta Otto Vera. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. La consulta popular determinó el que hayan cambios en las leyes y les corresponde a los asambleístas el que se lo haga lo antes posible, a partir, por supuesto, del envío del presidente de la República. ¿Cómo van a actuar en la Asamblea Nacional? El pueblo ecuatoriano quiere seguridad y quiere agilidad en que estos problemas de seguridad sean manejados correctamente. Mi concepto particular, que todavía eso no se lo ha decidido dentro de la Asamblea Nacional ni por el CAL, es que esto se ha tratado por una comisión que guarda muchísima relación con lo que pidió el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano pidió seguridad. El pueblo ecuatoriano quiere luchar contra la inseguridad. Pues bien, la Asamblea Nacional tiene la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, de la que incluso formo parte. Soy uno de sus miembros, en donde hemos tratado ya varios proyectos de ley que han salido y que han servido y que sirven para el pueblo ecuatoriano y sobre todo para el Ejecutivo, para que los pueda utilizar. Hace poco aprobamos la ley de seguridad privada, aprobamos la ley de riesgos, estamos ya por aprobar la ley de inteligencia y contrainteligencia, aprobamos el informe del para el segundo debate de la ley para ocupación del espacio aéreo. Ahora hay mucho narcotráfico de forma aérea porque no existía una ley. Entonces, todos estos proyectos son complementarios a lo que viene. ¿De qué manera está conformada para que la gente sepa esa comisión? Porque lo que se está buscando es que sea multipartidista, que no haya pues la preferencia de un partido político. La otra que trate alternativa de era que se cree una independiente comisión, pero eso va a tener conflictos en Internet. Ahora peor que no hay una mayoría segura. Y si esto es político, seguramente va a haber conflictos para nombrar esa comisión. Pero en esta comisión somos 9 elementos, hay 2 de RC, hay 2 independientes, hay 2 de ADN, hay 1 del Partido Social Cristiano, hay 1 de Gente Buena y hay 1 de Construye. Son 9. Entonces, digamos que la conformación... Es pluralista la hay comisión. Prácticamente integrantes en función de la cantidad de miembros en su totalidad dentro de la Asamblea Nacional. Es algo proporcional. Y por lo que yo he trabajado en esa comisión, digamos, esa mayoría diversa en la que hay la opinión de todas las bancadas, porque todos estamos representados, hasta los independientes, ya hemos sacado proyectos adelante sin ningún problema.
Y cuando alguien se ha opuesto, con altura, con respeto, sin reclamos, sin insultos, yo pienso que es la mejor alternativa que en estos momentos, y yo se lo voy a sugerir, con la independencia de saber que no hay una mayoría dirigida por alguna agrupación política, ni es gobiernista, ni es de RC, ni es de Construye, ni es del Partido Social Cristiano. Hay una diversidad de criterios con la cual que nos ha permitido sacar adelante muchos proyectos sin ningún inconveniente. Las agrupaciones políticas y partidos políticos tienen como razón fundamental alcanzar el poder vía democrática en las elecciones. Se vienen el año 2025 nuevas elecciones para presidente y también para asambleístas. ¿Qué está diseñando el Partido Social Cristiano? ¿Por qué línea va a ir? ¿Tienen ya candidatos? ¿Qué es lo que va a suceder? El Partido Social Cristiano eventualmente ha siempre lanzado sus propios candidatos a nivel nacional, a nivel provincial, para asambleístas provinciales y nacionales. Y esperamos tener nuevamente candidato a nivel nacional para la presidencia de la República. Tenemos algunas opciones, pero sin lugar a dudas la primera opción sería el señor Jan Topic, que ya participó con nosotros, con quien en teoría hay conversaciones adelantadas al interior de nuestro bloque. Nosotros con las puertas abiertas para recibir a este joven que lo conocemos, joven que sabemos de su capacidad, de su experiencia en materia económica, en materia de seguridad, que yo creo que podría ser una buena carta del Partido Social Cristiano para presentársela al pueblo ecuatoriano y que decidan en las urnas el próximo año. Generalmente los partidos políticos sufren desgastes. Obviamente el Partido Social Cristiano lo ha tenido también por diferentes motivos y razones. Ahora, hay quienes son muy críticos del Partido Social Cristiano. Quisiéramos saber, de fuente directa, cuál es la situación del mismo, porque a la postre, en elecciones, cuando se dice va a caer el Partido Social Cristiano, resulta que tiene la misma cantidad de asambleístas. En las elecciones anteriores me parece que sacaron 12 o 13 asambleístas. Ahora, hicieron un bloque de 18, ahora quedan 16. Estamos en 16 y le doy quizá una primicia adelantada. No lo vamos a anunciar de manera oficial por ahora, hasta que las cosas avancen, pero hay 3 asambleístas que eran independientes, que ellos han visto el actuar nuestro, saben que somos responsables, saben que somos de palabra, y ellos han decidido unirse a nosotros y de pronto hasta seguramente participar en las próximas elecciones representándonos en provincias en las que antes no hemos tenido mayor fuerza. Para nosotros sí sería un honor el poder contar con ellos, prácticamente es un hecho, y seguramente en unos días más estaremos anunciando que ya no seríamos un bloque de 16, sino posiblemente de 20. Usted no tiene la vocería del Partido Social Cristiano, pero ha sido muy activo, lo hemos visto en medios de comunicación, prácticamente en todos, con un discurso claro, directo, y por eso lo hemos tenido nosotros también en los diferentes medios en donde realizamos nuestros programas. ¿Cree usted que hay un cambio en la forma de relacionarse con la sociedad a partir de las crisis políticas que hemos vivido los últimos tiempos también con el Partido Social Cristiano? Yo pienso que las crisis más bien te dan la oportunidad para poder restablecerte, para poder reestructurarte. Cambiar, refrescar. Yo no le tengo miedo a las crisis. Cuando hay una crisis, más bien yo digo, ahí hay una oportunidad. Y es lo que estamos viviendo ahora en el Partido Social Cristiano. De hecho, digamos, a lo largo de los años, la gente nos ha tenido identificados siempre con el líder máximo, que en efecto lo tenemos, como es el abogado Nebot, que es el presidente vitalicio del partido. Pero si nos hemos podido dar cuenta en los últimos meses, como usted bien lo opinó hace un instante, hemos podido actuar personas que posiblemente antes en el ámbito nacional hemos estado un poco relegados, porque hemos tenido una actividad, digamos, un poco más provincial, más enfocada, más seccional. Pero eso nos permite a nosotros poder, digamos, actuar, interactuar, socializar y poder mostrar a la sociedad de que hay más líderes, de que hay líderes provinciales que pueden tener una connotación nacional. Y eso, por eso decía yo, cuando me pregunto, me siento muy cómodo realmente, ¿no?, con el actuar de nuestro bloque, y cada decisión que se toma siempre es de consenso, y cuando no hay consenso, el acuerdo más claro que podemos tener nosotros es que en el desacuerdo tenemos que algo acordar. Si estamos en desacuerdo, la mayoría igual decide. Y finalmente, así no te agrade, tenemos que someternos a lo que diga la mayoría. Eso hemos decidido respetarlo, y creo que es lo que nos mantiene unidos, y creo que es lo que nos va a permitir en este nuevo proceso electoral tener la oportunidad de tener más escaños dentro de la Asamblea Nacional y, Dios mediante, ser gobierno. Asambleísta, muchas gracias por haber estado en el programa.
Recuerden, amigos, que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.